días, feliz domingo para todos. Hoy 28 de agosto, un café con Zoe, como siempre, el último domingo de cada mes. Tenemos temas interesantísimos con invitados súper especiales y que me han invitado que aquellos también que se van conectando, que les encanta vernos, que nos piden luego que le pasemos los links, que nos visitan en el canal de YouTube. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente, un día bien bonito, está un poco, creo que está soleado y que vamos a tener un calor bien sabroso el día de hoy. Hoy tenemos un tema bien interesante, no solamente para los colegas, también es un tema que nos interesa a todito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condominios. Hoy es un día que todos quieren saber cómo se maneja actualmente el tema de los condominios aquí en Venezuela. Y de alguna manera también a los que están fuera hay información muy interesante que les puede servir. Entonces, bueno, tengo dos invitadas súper especiales. Tenemos a Yamilet y a Judith, hermanas, Yamilet y Judith Segovia, ¿verdad? Aparte de ser hermanas, ambas egresadas de la Universidad Central de Lisandro Alvarado de Venezuela, ¿verdad? Y también actualmente ellas están trabajando en la misma UCLA como personal docente y de investigación del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación y un saludo a tus seguidores. No solamente a mis seguidores, sé que por allí se van a ir conectando también los de ustedes, de verdad que sí, chicas muy simpáticas, desde temprano estamos compartiendo y de verdad que me da mucho gusto tenerlas aquí porque todos queremos saber muchísimo del tema de condominios, un tema que nos apasiona, que todos de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nos toca compartir con algún condominio. Pero vamos a empezar así como siempre le digo a mis invitados, como muchachitos de kinder, para que todos entendamos de lo que estamos hablando. ¿Qué es un condominio y su importancia? No sé con quién arranco. Bueno, sí, Zoe, primero agradecer la invitación a tu programa, de verdad hemos pasado una mañana muy amena y esperemos que así va a seguir. Nuestros seguidores se sientan compartiendo y aprendiendo, porque todos aprendemos de una u otra manera cuando compartimos estas experiencias. Antes de comenzar a definir lo que es un condominio, es importante, ¿verdad? Primero aclarar lo que es la propiedad horizontal, porque a veces hablamos de propiedad horizontal, pero no sabemos lo que es el término de propiedad horizontal, o de dónde viene la ley de propiedad horizontal, o a quién se aplica la ley de propiedad horizontal. Entonces, la propiedad horizontal, ¿verdad?, se dirige o va directa o exclusivamente a lo que son edificios o inmuebles, ¿verdad?, que están divididos en apartamentos o en locales, digamos que en locales comerciales. Okay. Y esta propiedad horizontal es un tipo de propiedad mixta, ¿verdad?, en donde coexisten dos tipos de propiedades. Una propiedad que es privativa, ¿verdad?, o independiente, y una propiedad que es común, y que esta propiedad privativa, ¿verdad?, es la que es directamente la que te pertenece a ti, la que es tu donde yo vivo. Donde tú vives. Okay. Pero que también coexiste con una propiedad que es común, ¿verdad?, que es la que denominamos, la que llamamos el condominio. Es decir, un condominio, ¿verdad?, es la entidad donde comparten los copropietarios o donde comparte la comunidad de copropietarios. Ok, listo. Muy Entonces, bien. También podemos complementar algo. Podemos decir, ya lo que desde el punto de vista legal, que también los condominios constituye un tipo, ¿verdad?, de filosofía de vida, ¿verdad?, de vivir en comunidad. Por eso es que no es tan fácil, porque cuando usted vive en un condominio, usted tiene que aprender a tomar decisiones colectivas, ¿verdad?, basadas en unos principios de solidaridad, de respeto mutuo, de acatar unas normas, ¿verdad?, porque usted tiene unas normativas que es un documento de condominio, unas normas de convivencia. Entonces, por eso es que no todo el mundo vive en condominio, no todo el mundo se adapta a vivir en condominio, porque cuando usted vive en condominio, usted tiene que ser un ciudadano, ¿verdad?, que respete esas normas. Entonces, eso es lo interesante de lo que es un condominio, es más allá de compartir una propiedad, es una forma de vida, ¿okay?, una forma de vida en comunidad, una comunidad pro individuo, es lo que conocemos. fíjate, Yamile, que es bien interesante lo que tú acabas de decir, porque muchas personas, nosotros que estamos en el ramo inmobiliario, muchas personas nos dicen que no sea conjunto cerrado, que no sea en condominio, que no, mira, donde yo no tenga que ver con el pago de o con las normas de, y para cada, por supuesto, para cada cliente hay un requerimiento y uno trata de buscar. Y hay unas ventajas y unas desventajas sobre por eso. No, claro. Porque a lo mejor tú dices, hay unos deberes, pero también hay unos derechos. Entonces, de allí viene la importancia de vivir en condominio. Pero por eso hay personas, y fíjate que yo lo acabo de mencionar a propósito,
antes de que me quiera corregir, mi amigo Héctor Rivero, que por cierto lo tenemos hoy aquí acompañando a Joander González, le mandamos un saludo al presidente de la Asociación de Corredores Universitarios, que hizo sonar su teléfono nada más para que yo recordara saludarlo, ¿verdad? Entonces, Héctor, bienvenido, nos encanta que estés aquí con nosotros. Le hice la mención del conjunto cerrado y de la propiedad horizontal, porque cuando les pregunté qué era un condominio, y tú hablas de la propiedad horizontal, sé que de repente hay una diferencia entre ambas que tiene total relación con el tema también del condominio. ¿Cuál es la diferencia y por qué tiene relación con el tema? Son totalmente distintas, porque cuando hablamos de un conjunto cerrado, ¿verdad? En ese caso, hablamos de lo que es una venta, un documento de parcelamiento. En el caso de los conjuntos cerrados, ¿verdad? Aplica lo que es un documento de parcelamiento y allí te rige lo que es el Código Civil específicamente en su título segundo. ¿Quiere decir que ahí no tenemos condominio? No, ahí no se habla de condominio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en Caudal, en las zonas de Caudal hay muchísimos conjuntos cerrados, ¿no? Pero hay algo interesante, cuando vamos, por ejemplo, a un condominio se aplica, como lo explicaba yo inicialmente, a lo que es la ley de propiedad horizontal, la ley de política, bueno, Ley de propiedad horizontal a los condominios, ¿ok? Ahora bien, hay algo interesante, hay una especie como de frontera entre ambas. ¿Por qué? Porque en el área de los conjuntos cerrados podemos aplicar por analogía, ¿verdad?, la ley de propiedad horizontal, pero solo para el tema de las áreas comunes. ok. Entonces, volvemos recapitulando, a nivel de urbanizaciones y urbanismos cerrados, hablamos de un documento de parcelamiento y a nivel de condominio hablamos del documento de condominio. Es decir, que nosotros pudiéramos utilizar algunas de las reglas del juego en una propiedad horizontal que, como ya dijeron, son los edificios, ¿verdad? Conjuntos cerrados, pudiéramos decir Sí. casas, las casas, los conjuntos Sí. cerrados que tenemos en urbanismo. Entonces, pudiera yo utilizar algunas de las normativas de la propiedad horizontal, pero no necesariamente Pero tiene que solo ser para así, el tema de de áreas comunes. En cambio, Ajá. la normativa en la propiedad horizontal sí y solo sí debe ser. Sí, en edificios es básicamente La ley de propiedad horizontal rige exclusivamente para los inmuebles y los edificios que se dividen en apartamentos locales Y comerciales. esa es una deficiencia y se está trabajando actualmente. Se busca ya crear una ley de condominio que incluya, que incorpore a esos urbanismos, ¿verdad? Y que integre, que busque una integración de todo eso, porque no podemos seguir viendo, ¿verdad?, de manera divorciada esas realidades que al fin y al cabo, cuando tú vives en una urbanización, como en mi caso, aplican una norma que tienes que regularla, pero no existe una norma. Y que si tú vives en un punto cerrado y tienes una vigilancia, tienes tus áreas comunes, ¿verdad? Podemos utilizar alguna de las normativas, sin embargo debería de haber un reglamento Ajá, muchísimo más específico que pudiéramos aplicar para estos conjuntos. Totalmente de acuerdo en que a veces las reglas del juego deben cambiar y Sí. las normas se tienen que Y actualizar. acuérdate, Zoe, que tenemos una ley de propiedad horizontal que es de data vieja, pues, del año 1958, que ha tenido dos reformas, pero han sido dos reformas muy pequeñas, ¿sí?, muy minúsculas, Sí. y que necesita una adaptación. Realmente, Sí, que a lo mejor ya no es una reforma, sino ya necesitamos una nueva ley, una ley de condominio, que vaya a ser una Exactamente. ley de condominio que se adapte entonces a estos nuevos urbanismos que han surgido y que tenemos mucho aquí en el estado Lara, pues, y que debemos entonces incorporarlo dentro de esa ley que se tiene que establecer necesariamente. Perfecto. E incluso fíjate algo, cuando esa ley se creó, ¿verdad?, en el año 1958, la realidad habitacional era otra. Generalmente había esos edificios que generalmente abajo en las plantas bajas habían unos que otros locales. Ya después vimos que hubo una explosión de centros comerciales, ¿verdad?, que es otra realidad Sí. distinta. Todo el tema de los urbanismos cerrados, eso no te lo incorpora la ley, no te trabaja eso. Y hay una nueva realidad del país, una nueva realidad del año 2022, hay una nueva realidad. Y esta ley deja por fuera muchos aspectos que hay que incorporar y trabajar en O función. sea que cuando tú me hablas de locales comerciales, estamos hablando específicamente de los que tienen el edificio abajo locales, Generalmente pero si sí estamos son hablando de centros comerciales es otra cosa. Hoy es otra realidad distinta, porque posteriormente se crearon en los años 80, comienzan a aparecer un conjunto de centros Así es. de Lo fue actualizado. centros comerciales y que, claro, aplica la ley, pero hay una realidad distinta para esos locales que no era lo que existía en el año 1958, por ejemplo. De verdad que qué interesante porque
estoy segura que muchos de los que están conectados actualmente y que les interesa muchísimo el tema, no teníamos eso bien claro, y sobre todo nosotros los asesores inmobiliarios tenemos que estar bien empapados en el tema a la hora de poder acompañar a nuestros clientes y darles una mejor orientación. Diferencia entre propietario y copropietario, ¿es lo mismo? ¿Qué tienen de diferencia? Conversamos entonces que dentro de la propiedad horizontal coexisten dos tipos de propiedad. Una propiedad mixta que se divide en una propiedad colectiva y una propiedad independiente, ¿verdad? O privativa, una propiedad privativa. Esa parte, cuando yo compro un apartamento, ¿verdad? Esa parte que es privativa, que es mía, yo me denomino en ese momento un propietario. Pero existen unos espacios, existen unas instalaciones, existen unas áreas, unos equipos, unos artefactos, ¿sí? Unos bienes que les van a dar uso común, y ahí es entonces donde yo me convierto en un copropietario. Entonces hay una diferencia importante. Soy propietario de mi parte, de mi inmueble, pero soy copropietario cuando comparto con mis vecinos las áreas comunes, las canchas, ¿verdad?, deportivas, los lugares de esparcimiento, el canel, la piscina. Entonces allí me convierto en un copropietario, y que debemos normar, ¿qué es lo importante? Normar estas relaciones para que todo sea en sana convivencia, ¿sí? De respeto, de convivencia, incluso de colaboración entre las familias que cohabitan en ese conjunto, en esa unidad inmobiliaria. Okay. Pudiéramos complementar con lo que dice Judith. Yo la pudiera diferenciar en la capacidad de enajenar el bien. Cuando usted es propietario, usted tiene la capacidad de enajenar un bien, de vender, donar, regalar, dar incomodato, en fin. Usted tiene la capacidad legal para hacerlo. Y el derecho. Y el derecho, está facultado para eso. Mientras que usted es copropietario, usted tiene lo que los abogados llaman el uso y disfrute y goce de la cosa, del bien, más no la capacidad de vender, de enajenar. No puedes disponer de eso, ¿ok? Eso cuando muchas veces estamos en un edificio y como este es mi pasillo, este es mío, no, ese no es suyo. Eso es un área común, usted disfruta de su pasillo, pero es una propiedad de todos. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque a veces esto pasa junto con los vecinos, de creer que porque tienen están usando, disfrutando de eso, es de ustedes, no es así. Y la ley es muy específica, el artículo 3 nos dice cuál es el uso y el goce que nosotros le podemos dar a esa cosa común, respetando una serie de normas y reglamentos internos que están constituidos en el documento de condominio. Existen muchos problemas, hemos visto en muchas situaciones, muchos conflictos por el tema de las áreas comunes, por lo que tú dices, Zoe, que si esto es mío, que me toca hacer el mantenimiento a mí, que te toca a ti, que le toca a la Junta. O sea, eso tú lo puedes resolver mirando el documento de condominio. ¿Okay? Allí es donde se define, la ley te establece, pero el documento de condominio es un documento complementario que usted debe evaluar para ver qué se define de lo que es común y no es común, por un lado. Fíjate que hay áreas comunes que son de uso y disfrute exclusivo de repente de la gente que está en la parte del último piso. La terraza. Tú puedes disfrutar, te da la exclusividad de disfrutarla, pero jamás podrás venderla. Porque una cosa es que las áreas comunes puede haber un disfrute exclusivo, más no la capacidad de enajenarla, de vender. Mira, tocando ese punto, vamos a, sí, son las normas del condominio. Es como dice el documento de condominio. Pregunto, ¿quién regula? ¿Cuál es el marco legal que regula el condominio? ¿Quién hace ese documento? ¿Quién pone las reglas del juego? Háblame un poquito sobre sobre el marco legal que regula la condominio. En Venezuela los condominios están regidos o regulados por la ley de propiedad horizontal, ya conversamos que es una ley de data vieja, y que digamos que esta ley de propiedad horizontal, como ya hemos conversado, necesita, ¿verdad?, obligatoriamente un cambio, debe ser llevada a una ley de condominio, y que además de que regula todo lo que es la parte legal, no está creada o es creada por el constructor del edificio, ¿sí? Inicialmente. Ajá. ¿Quién crea el documento de condominio? Que esa está dentro del registro, pero que seguramente a cada uno de los propietarios tiene una copia, o por lo menos los primeros que tuvieron las primeras viviendas, los que compraron por primera vez la vivienda, tienen que tener ese documento de condominio, ¿sí? Y este documento de condominio no es más que una agrupación de toda la reglamentación, de todas las normas, de todo lo que debe regir,
De hecho, muchos por allí dicen que es la cédula de identidad del condominio, o la partida de nacimiento del condominio, porque es prácticamente la que regula todas las áreas y todos los espacios del condominio. Y es tan importante que para modificarla tú necesitas tener un 100% de participación, o sea, de unanimidad de todos los propietarios para poder efectuar cualquier cambio, así sea minúsculo, a nivel del documento. Aquí no aplica la de la mayoría. No parece Okay. que O sea, si yo tengo que hacerle un cambio al documento de condominio, ya hice el edificio, yo puse el documento de condominio, entregó eso a su administrador. Ajá. Para él hacer cualquier cambio tenemos que tener Ya un 100%. Ya no depende del principal, de quien hizo el edificio y hizo la torre. De acuerdo con el artículo 29 de la ley de propiedad horizontal. Pero hay algo- Unanimidad. Disculpa, Judith. Hay algo muy importante. La misma ley, en su artículo primero, ¿verdad?, establece una supletoriedad de lo que es el Código Civil. Ella te dice, se va a regir por lo que establezca la ley, pero también aquello que no está bien allí, ella le da posibilidad que tú te sustentes en lo que es el Código Civil venezolano. Un ejemplo de algo que pudiera pasar en el edificio, que necesitamos hacer un cambio y no llegamos a un acuerdo, entonces nos vamos a regir por el Código Civil. No, es lo que te dice que hay cosas que no están establecidas en la ley que tú pudieras tener sustento, por ejemplo, en el Código Civil, por ejemplo, a nivel de mandato, a nivel De las cobranzas. de las cobranzas. Ok, listo. Sí, es decir, hay una primacía de la ley de propiedad horizontal, pero el Código Civil es supletorio a lo que no puede abarcar la ley de propiedad. Pero no podemos olvidar aquí que lo primero que nosotros como administradores debemos ir es al documento de condominio, ¿sí? que es donde debe estar toda la normativa específica para esa unidad inmobiliaria. Porque lo que no esté establecido también te manda directamente al documento de condominio. Ellos te remiten al documento Bueno, de condominio. tema bien interesante, de verdad que el del día de hoy sé que todos están con muchas expectativas, preguntas que nos estamos haciendo y que ya ellas las están contestando, ya que se empiezan a conectar. Y antes de seguir avanzando, como siempre, mando un saludo a las personas que se conectaron y que se siguen conectando en el día de hoy. Katiuska, como siempre, Katiuska Sánchez, un fuerte abrazo, fiel seguidora de nuestro espacio, de verdad, muchísimas gracias. Joana Serpa, tenemos a Rusmari Suárez del equipo de SODE Soluciones Inmobiliarias, que tenemos un invitado bien especial, Jesús Alberto, mi hijo menor que nunca se conecta, hoy lo tengo conectado, o sea que hasta a él le interesa el tema de los condominios. Marieli también la tenemos aquí dentro del equipo de trabajo. Sobret está iniciando hace poco, ya tiene un ratico en el espacio de la correduría, de verdad todas las bendiciones y gracias por estar aquí. María Cecilia, Carmen Dolores Gabaldón, mi madre bella, también fiel seguidora. Javier Silva, Fernando, Alicia Gil, Arelis Gómez, Crecen, nuestra querida Crecen Rodríguez y Thais Rojas son algunos de los que están aquí conectados, de verdad, mandando saludos y bien atentos, Walter, por favor, y bien atentos a lo que estamos conversando en este día de hoy. Bueno, continuamos, de verdad que el tema está bien interesante y de verdad que el tiempo es corto. Principales pasos para constituir los condominios. Lo que decíamos al principio, tenemos que diferenciar entre la primera vez que se constituye la junta, ¿verdad?, el condominio, y las renovaciones que se dan anualmente según lo que establece la ley. La primera vez, bueno, la promotora, ¿verdad?, la que construye el edificio, ella una vez que ha logrado vender el 75%, ¿verdad?, de los apartamentos, en este caso las unidades inmobiliarias, ella, bueno, procede a ya hacer el llamado, ¿verdad?, ella se encarga ya de constituir los libros, el libro de acta de propietario, ¿verdad?, el libro de junta, y ella es la que está llamada a constituir esa primera junta de condominio, ¿ok? Ella misma la redacta. Ella misma redacta, ella constituye, le da, sella los libros, porque ya para poder entregar, ella tiene que hacer la entrega formal. Esa es la primera vez en que se constituye el condominio. Eso lo hace la promotora inmobiliaria. Pero lo va a hacer una vez que logre vender el 75%. ¿Dónde lo avala? Donde ya yo hice mi documento. En la unidad de condominio. registro inmobiliario. Ya va ante la unidad de registro inmobiliario, ya hace el registro. Pues, y ella te tiene que sellar, te tiene que entregar, llamar, hace una primera reunión y tiene que haber por lo menos 3 principales y 3 suplentes. En esa primera reunión, porque tú vendiste el apartamento, son 100, vendiste 75, tú tienes que llamar a la reunión. Si esa reunión te fueron 6, con esos 6 tú constituyes. Okay. Pero al menos tienen que existir 6 en esa reunión para poder constituir esa primera
Fíjate que nuestra querida Crescent, que está aquí conectada, nos hace una pregunta y tiene mucho que ver con el punto que estamos tocando. ¿Qué se debe hacer cuando no hay un documento de condominio establecido y no lo hizo la constructora inicialmente? O sea, arrancamos la fiesta y no han llegado los pasapalos. No, lo que pasa es que el documento de condominio es una figura obligatoria que tiene que registrarla obligatoriamente el constructor del edificio. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo hizo? Debe existir. No, eso No, Lo que se debe haya- saber es que no tienen conocimiento que existe. Claro, En no, todo no, caso. Él para poder vender sus Ah. inmobiliarias, él Él tiene que haber presentar eso. formalizado, claro, y haber protocolizado el documento, un documento que va notariado. No es algo que podemos dejar por fuera, o sea, al momento en que usted compra su propiedad, le tienen que entregar copia del documento de fondo. generalmente a los primeros compradores, eso a lo mejor es que ya compró de segunda mano, pero el documento tiene que estar. Claro. Ok. Además de que el documento de condominio es una garantía que tiene, porque es lo que está comprando la persona, ¿verdad? Y No, es que la sabe constructora que está se lo van a comprando. exigir. Se lo van a exigir. Claro. Ok. Listo, entonces lo que puede estar es perdido el documento y hay que ubicarlo, pero definitivamente, y si el documento de condominio se perdió, pues también lo podemos solicitar una copia en el registro que me imagino que debe estar ahí. Tiene que estar allí. Ok. Principales funciones del administrador. Ok. Mira, para abocarnos con las principales funciones del Recogimos, administrador, ¿verdad? Ajá. debemos irnos entonces a lo que es la ley de propiedad horizontal. No podemos obviar lo que nos dice la ley, ¿verdad? En su título segundo, la parte de la administración la vemos desde el artículo 18 al artículo 25, que ahí nos abarca todo lo que tiene que ver con la administración de condominio, ¿verdad? El administrador es una figura muy importante dentro de lo que es la administración de condominio y está estipulada dentro del artículo 18. El artículo 18 nos dice quiénes tienen la facultad para poder administrar. Y cuando nos habla de administrar, estamos hablando de tres figuras principales, que pueden ser los administradores. La primera y la más importante, digamos que es la comunidad de copropietarios, ¿sí? Que es la máxima, Entonces, la máxima instancia de decisión. Hablamos también que pueden ser administradores la junta de condominio y hablamos de la administradora, ¿sí? Como una persona natural o jurídica que ejerce las funciones administrativas de ese condominio, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Para saber las funciones nos vamos entonces a lo que es el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, que ahí tenemos 8 literales y cada uno nos explica cuáles son las funciones que debe ejercer el administrador, ¿sí? Te decimos básicamente velar porque los bienes comunes se mantengan en buen estado. ¿sí? Ajá. Velar por el mantenimiento, la reparación, la conservación de esos bienes comunes. Lo que pasa es que estos dos, por ejemplo, el literal A y el literal B abarca mucho. Cuando tú tienes que velar, supervisar que esos bienes comunes, ¿verdad?, estén en buen estado, porque son propiedad de una comunidad de copropietarios, tú tienes mucho que hacer. ¿Sí? Parecen dos literales corticos, pero cuando tú lo llevas a la práctica profesional, ¿qué tiene que hacer el administrador? Velar y conocer cada uno de los espacios del inmueble. Tú tienes que ir a las azoteas y ver cómo está la impermeabilización. O sea, una inspección inicial, Una por lo menos, para inspección de saber todo, dónde o sea, conocer, ¿no? Y no nada más inicial. En el transcurso del tiempo que tú estás administrando esos bienes comunes, tú tienes que ver cómo están los ascensores, los cuartos de donde están los hidroneumáticos, los cuartos de los depósitos de basura, ¿sí? Entonces conocer todo el inmueble y estar en permanente contacto con ese inmueble, Ok. ¿verdad? Para poder hacer un plan operativo anual de mantenimiento, de reparación, de las mejoras de ese inmueble. Es decir, que la función del administrador no se limita nada más a realizar la facturación mensual, hacer una planilla de gastos mensuales y pasarlo a los propietarios y realizar una gestión de cobranza. Es conocer el inmueble en su totalidad. Pero además el administrador también funge como un representante ante juicios, ante demandas, asistido por supuesto por un abogado, ante la comunidad de copropietarios. Sea un delegado. Sí, un representante, un una figura representante. representante. El administrador además es el encargado de llevar la contabilidad y toda la parte financiera de los condominios. Y aquí los condominios tenemos que hacer un llamado, porque muchos condominios llevan su parte administrativa, su función administrativa, pero estamos dejando a un lado lo que es la parte contable, la parte administrativa. Hay que llevar los libros que nos exige el Código de Comercio, que también los dice explícitamente en la ley de propiedad horizontal. Nos dice ese libro, el libro de diario, ¿sí? Sí, los libros generales de contabilidad, que no vamos a llevarlo como una bodega. Como no se puede llevar como una bodega, el libro de acuerdo de propietarios, el libro de actas de junta de condominio. El administrador está obligado a rendir cuenta de su gestión, aunque el artículo 20 en su literal H dice
que tiene que llevar cuenta de su gestión anual. Sin embargo, ¿qué es lo que se propone? Que sea incluso una rendición de cuenta mensual, trimestral, claro. ¿sí? Pero que es una obligación que te lo exige tanto el Código de Comercio, porque el administrador funge como una figura de mandatario. Hay un contrato de mandato entre el administrador y la comunidad a la que está trabajando, ¿sí? Entonces, él debe rendir cuenta de cada medio que está recibiendo en la comunidad, de cada bolívar que le está gestionando. Claro, y eso es muy importante, Judy, porque la tendencia muchas veces en algunas propiedades horizontales, en los conjuntos, es de que el administrador tiene la última palabra, o el administrador dijo, o el administrador hizo, y ya va. Es que el administrador solamente es el vocero, el que dice, mira, esto fue lo que decidieron todos los propietarios, pero no es el jefe del edificio, sino que él tiene que rendir cuentas, él tiene que pasar unos balances, él tiene que hacer unos informes y velar por las buenas comunicaciones y por las buenas relaciones entre los propietarios, o sea, de que todas las cosas funcionen bien y que las cosas se vean de manera bien transparente para evitar cualquier percance. Vamos a complementar un poquito también. Y quería dejarte una preguntita para que termine. Los administradores tienen por ley un tiempo estipulado de mandato. Coméntame sobre eso. Pero antes de para cerrar la idea que dice Judith, también pues, ¿quiénes convocan las asambleas de propietarios? Es el administrador. ¿Okay? Entonces lo que establece el artículo 23 a través de las cartas consultas y el artículo 24 a través de las reuniones o las asambleas es el administrador quien está facultado para eso. Entonces es otra función importante del administrador, además de todas las que ya señaló que vienen establecidas por ley, la que usted firme con la Junta de Condominio a través del contrato de servicio. Porque usted como figura, ¿verdad? Como persona jurídica o natural, si usted va a ser la administradora de una Junta de Condominio, usted tiene que firmar un contrato de servicio. Y allí en ese contrato de servicio va a quedar bien especificado, ¿verdad? Usted va a firmar cuáles son sus funciones, ¿verdad? Eso se complementa. Bueno, la ley establece que sí, la duración de su periodo de vigencia es un año, renovado, ¿verdad? Usted puede renovar las veces que sea necesario. Si usted lo hace bien, pues hemos conocido experiencia de mucha gente que tiene todos los años del mundo trabajando, porque ha tenido una gestión muy transparente, muy eficiente. Lo puede hacer, lo ideal es hacerlo de manera no tácita, hacerlo de manera expresa, llamar y renovarlo formalmente, ese es el deber ser. Sin embargo, hay experiencias que la ley dice que puede ser de manera tácita o implícita, pero lo tienes que hacer la renovación anual. Y ahí necesitamos el 100%, no necesariamente, puede ser con mayoría. Con el 66, con mayoría. 2/3. Perfecto, buenísimo. Pasemos a otro punto importante. Pero aquí, un momentico, porque hay que diferenciar. Recuerda que cuando trabajamos algo que no hemos tocado ahí, hay algo que se llama las alícuotas de participación. Eso es importante cuando tú dices, votan todos, depende, porque hay un voto capitalístico y hay un voto personal o personalístico, como lo llaman otros autores. ¿Qué es el voto capitalístico? El que se hace sobre la base del porcentaje de alícuota. ¿Okay? La alícuota que tengo yo en la participación, y el personalístico es por unidad inmobiliaria. En el caso de la elección del administrador se toma como base el voto personalístico y no el capitalístico. Porque si usáramos el voto capitalístico estaríamos vulnerando el derecho a la participación que la Constitución establece que es para todos por igual. ¿Ves? Entonces en ese caso tú usas el voto personalístico. Una en unidad inmobiliaria, un voto. ¿Okay? Y no sobre la base de la alícuota, porque si usáramos eso, entonces los que tengan mayor porcentaje de alícuota tendrán mayor peso en las decisiones del otro copropietario. Y que es importante resaltar ahí que también existe la posibilidad de que el administrador puede ser revocado en cualquier momento, ¿sí? El parágrafo único del artículo 19 nos dice, del artículo 20, perdón, dice con la posibilidad de que si él no está haciendo bien su gestión, aun cuando no haya cumplido el año de su gestión, él puede ser revocado en cualquier momento, como en por cualquier la comunidad de copropietarios o por la Junta de Condominio, que puede pedir su destitución. Sin eximir también el uso de cualquier sanción civil, penal, porque la comunidad puede intentar, si se dio, por ejemplo, estafa, también emprender cualquier tipo de acción civil, penal, no solo la institución. Ok, bueno, excelente, de verdad que yo estoy aquí así, escuchando y aprendiendo. Dolarización de los pagos y cómo son establecidas estas cuotas. Vamos a hablar un poquito de ese tema porque
no es un secreto para nadie que hoy en día todo se mueve a manera de dólar. Entonces, en este caso, ¿cómo determinamos esas cuotas? Bueno, lo que tú dices es cierto. Hoy podemos decir en las estadísticas que de 9 de cada 10 aproximadamente condominios trabajan hoy sobre la base de la dolarización, pero no es el único mecanismo para proteger, porque a fin de cuentas, cuando un condominio dolariza, no lo hace porque yo quiero dolarizar, no, yo lo que estoy intentando es proteger, la intencionalidad es proteger el patrimonio, ¿verdad?, de los copropietarios. Entonces es un mecanismo de protección del patrimonio. Entonces se puede hacer por dos vías, se puede hacer mediante el ajuste por inflación, ¿verdad?, el ajuste por inflación o la dolarización, son esos dos mecanismos. En uno necesito aprobación de la asamblea de propietarios, en el otro no. Cuando yo hago ajuste por inflación, lo que hago es usar un factor de corrección, ¿verdad?, a través de los índices nacionales de precio al consumidor. Tú lo que haces es traer a valor presente esa deuda. Por ejemplo, una persona que esté insolvente o está en lista de morosidad del año 2020, yo lo traigo, utilizo un factor de corrección y traigo la deuda, ¿verdad?, al valor agosto del 2022, usando un factor de corrección que lo uso a través de las tasas de los índices nacionales de precio al consumidor, que lo define o lo publica el Banco Central de Venezuela. ¿Y por qué? Porque eso es un hecho notorio, probado, comunicacional, de que hay inflación. Eso no es un secreto para nada. Entonces, para ese tipo de cuestiones, usted no necesita la aprobación de la asamblea de propietarios. Y ese propietario necesita resarcir de alguna manera, claro, pues, ese incumplimiento. Que le ha hecho a la comunidad. Esa es una vía. Usted lo puede hacer por esa vía. Yo me puedo ir por la vía del ajuste por inflación. O bien, me puedo ir por lo que tú planteabas, que es el que se han ido, que resguarda. Que la gente piensa, bueno, que es efectivo y tal, pero a veces es un poco más, la gente puede decir más fácil, pero no tampoco tan fácil, porque en este caso usted sí requiere tener la aprobación de la asamblea de copropietarios. Usted tiene que hacer una asamblea y hay un procedimiento, que eso lo vamos a estar trabajando, ese procedimiento ya con mayor detalle a nivel de los talleres y de las actividades que vamos a hacer, pero allá hay un procedimiento. Lo que te quiero decir es que eso no es a la ligera, ay, vamos a dolarizar, no, o sea, te tiene que cuidarse, porque en cualquier momento, si esa decisión de la Junta de Condominio no está blindada, pues usted puede ser objeto, ¿verdad?, de demanda, de impugnaciones. ¿Por qué? Porque usted no lo hizo con un procedimiento legal adecuado, no blindó la decisión. Nadie en este país puede decir que esa es una mala decisión. Pero usted recuerde que a veces los morosos... Pero tienen que cumplir con el procedimiento. Con el procedimiento, porque el moroso, que es el moroso contumaz, el moroso que es moroso porque lo lleva en el ADN, porque le gusta, él siempre va a buscar una excusa para no pagar. Entonces usted tiene que blindar, y la comunidad tiene que blindar ese proceso, ¿cómo? Haciendo las cosas como y cumpliendo los procedimientos para dolarizar. Mira, ese punto es bien importante, porque ¿quién no tiene en su comunidad el frescolita? Entonces, ese que no puede pagar, hay unos que realmente no pueden, hay unos que ya es hobby, yo soy el último. Entonces, bueno, hay un tema ahí de cultura, también un tema de que para muchos, para no juzgar, ¿verdad?, es un tema económico, bueno. Sí, Pero igualmente afecta a todos como comunidad. Ahora bien, es común dentro de los condominios. tengo al moroso, el constante, porque hay uno que se puede atrasar, pero mira, es una persona súper cumplida, se atrasó fue este mes, ahí no hay novedad. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué correcciones? ¿Cuáles son los principales pasos a seguir en el caso de ese vecino que es moroso, que es constante, que definitivamente hay muchos que dijeron no pago? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y no tengo. ¿Qué pasa en esos casos? Que sé que todos los que están conectados saben que existe y que tendrá cada uno en su comunidad. Sí, el tema de la morosidad es un problema muy común prácticamente en todos los condominios. El primer paso que debe surgir, ¿verdad?, para solventar esta situación, la administración, en este caso la administración y la junta de condominio, es revisar primero la cartera de morosidad que tenemos. Y después comenzar a irse a la ley, porque la ley es la que nos define cuáles son los procedimientos que debemos seguir. Hay juntas de condominios que agarran los caminos verdes y buscan imponer sus sanciones, y buscan imponer sus métodos, pero a veces saltando lo que nos dice la ley. Entonces la ley no establece específicamente en el artículo 14, ¿verdad?, que nos dice que las planillas de gastos comunes tienen fuerza ejecutiva. Y por ahí entonces nos da el camino por donde abrirnos para buscarle solución al tema de la morosidad dentro del condominio.
Tenemos entonces una cobranza una cobranza administrativa, la llamamos nosotros, que se lleva desde adentro, ¿verdad? Internamente en el condominio, la administración junto con la junta de condominio, que deben buscar esa forma cordial, amistosa de comunicación, y por eso el tema de comunicación es tan importante dentro del Así es. Correcto. O sea, buscar conversar, Conciliar, tratar de irse a conciliar, vamos a conciliar. tocarle la puerta al vecino, vamos a buscar la manera de que pague, pero que sí queremos recalcar aquí que la función del administrador es una formación, es recordar al vecino, gestionar, pero recordándole desde la cordialidad, no buscando perseguir al moroso, ¿sí? Acosarlo, Ya se provoca, ajá. no acosarlo, ¿sí? Porque no vamos a llegar a esos términos de discordia con ellos. Pero hay un momento, ¿verdad?, que se agota ya la situación, le he cobrado, lo he realizado de la mejor manera, pero no ha habido manera de que el propietario o de que el vecino insolvente pague. Entonces nos vamos a otro video, ya nos vamos a las cobranzas extrajudiciales. Y cuando hablamos de una cobranza extrajudicial ya debemos incorporar entonces a un profesional del derecho. Y tiene que ser autorizado por quién, primero por la comunidad de copropietarios, ¿sí? ¿Y por qué? Y me imagino que pagado por ellos también. Por Los costos procesales corren por cuenta del por moroso. contra del Ok, propietario. mira qué interesante. Ok. Entonces, consultar a los copropietarios, porque toda decisión, y eso sí lo resaltamos siempre, debe salir del seno de la comunidad de copropietarios. Entonces, una vez que se defina eso, darle la autorización, ¿verdad?, al administrador para que converse con el abogado que va a llevar el caso, y entonces el abogado tendrá sus mecanismos, su forma, ¿verdad?, sus estrategias para buscar que ese propietario pague. Él lo va a Eso llamar. también es una de las cosas que vamos a ver de manera más detallada Sí, en en el taller. en el taller. Ajá, Porque su mecanismo. sí, hay unos pasos que la gente tiene que Claro. estar bien clara en los pasos a seguir en ello. Correcto. Si no se logra la cobranza extrajudicial a través del abogado, pues ya el abogado nos avisará, ¿verdad? Veremos qué porcentaje ha podido o no cobrar. Y bueno, ya con los morosos que ya tienen mucho tiempo, que no se pudo lograr a través del abogado, pues necesariamente nos tendremos que ir a una cobranza extrajudicial. A una ¿sí? cobranza judicial. A una cobranza judicial, haciendo, aprovechándonos, ¿sí?, o buscando los mecanismos establecidos en el Código de Procesamiento Civil para entonces comenzar una demanda por cobro de bolívar. Antes de que agarre su llave de paso y vaya a ir al tubo y la cosa, voy a hacer la siguiente pregunta que sé que todos la tienen aquí. ¿Podemos cortarle los servicios al vecino moroso? Sí, aquí Karen está ya con la... Provoca, pero no se debe. Es lo que provoca en ocasiones, pero no es el deber ser. No es el deber ser. Eso No téngalo es el claro. deber ser, porque la Junta de Condominio se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas porque nosotros, cuando usted está en una junta de condominio, usted está en una administradora, usted no es un órgano sancionatorio, ¿verdad? Ujú. Usted no puede tomar la justicia por su mano, y lo que dice Judy, existe la ley que establece los mecanismos de acción. ¿Cuáles son? Váyase a hacer cobranza extrajudicial, váyase a juicio, y agote esas vías, ¿ok? Agote esas vías, ese es el deber ser, ¿ok? Pero no se vaya a cortarle el agua a los ascensores, las puertas de los ascensores. Ojo porque con eso. Es delicado y no es el deber ser. Tampoco que recomendamos nosotros, no deje usted a que el moroso tenga 2, 3 años de morosidad. Ya la misma ley te dice que usted debería reunirse con su comunidad, ¿verdad? Y decir, bueno, ya cuando un moroso tiene 1, 2, 3 meses, ya usted debería comenzar a hacer las acciones. Ya hace ¿verdad? ruido. Ya hace ruido, pues entonces a veces vemos que hay gente que tiene 3 años, es mucho tiempo. No debes esperar a que eso llegue ahí, sino cuando la gente tiene que crear la cultura que la gestión del condominio busca siempre disminuir la morosidad, y siempre que lo tengan que hacer va a buscar los mecanismos legales para Además que si el administrador, como ustedes están comentando, su gestión es de 1 año, no le vamos a endosar a otro. al próximo administrador el problema. Entonces, lo ideal sería que en 1 año ya ustedes lo resuelvan lo mayor que puedan Ajá. con respecto a estos morosos, para que entonces ya saber que ya tiene 6 meses, ya tiene 3 meses, 4 meses, ya tiene que haber hecho ruido, para que en los próximos 6 meses ya tengamos una solución que podamos brindarle a ese vecino una tranquilidad, porque yo estoy convencida que el que no está cancelando, eso claro, hay excepciones, pero la mayoría está viviendo una situación interna en su hogar, y si él quisiera poder estar en las áreas comunes y no sentirse mal visto por sus
por sus vecinos, él quiere estar tranquilo. Entonces, ese tipo de acoso, de mandar por unos WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, mira tú esto y lo otro, me parece que es una manera muy violenta, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, en manejar las cosas. Entonces, por eso es tan importante la Junta de Condominio, por eso es tan importante el administrador, para tratar de que las relaciones entre los vecinos es lo que tenemos que cuidar, porque el vecino es nuestra familia, de alguna manera es con quien contamos de manera inmediata. Entonces, esa persona que está amorosa, que tiene a lo mejor una situación bien personal, tenemos que buscar una manera de que se pueda poner al día, y no sé si lo que estoy diciendo es válido, pero bueno, si tienes una situación muy difícil, de manera económica, de repente puedes hacerle algo a tu comunidad que ellos iban a cancelarle a otra persona y que de repente pueda ajustar de alguna manera lo que tú estás, lo que tienes pendiente por pago. Eso es así. Buscar los mecanismos, sí, indudablemente hay que buscar los mecanismos de acción para buscar que el vecino pague, pero siempre en los buenos términos, siempre buscando negociar. Exactamente. Sí, hay experiencia, incluso lo que tú dices de proveer servicios. Exactamente. Puedes proveer, a lo mejor yo debo, pero yo puedo, no sé, puedo resolver el tema en una maquinita del de cortar mantenimiento, de una desmalezadora, o puedo hacerle mantenimiento al portón, si tengo, o sea, es buscarle la vuelta. Exactamente. Pero tiene que haber un gesto de buena voluntad. Porque si yo voy contigo, mira, me está presentando esta situación y tal, mira, es un tema de salud, es un tema de desempleo, esas cosas, porque nadie está exento de esas realidades de vida, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un acuerdo de pago. A lo mejor yo no pago todo de una vez, pero yo debo tantos meses, pero yo te puedo hacer un abono, y tú ves que hay un gesto, la voluntad. hay un gesto de buena voluntad, hay una buena disposición, tú puedes aguantar un poquito, pero hay otros que nada, ni si tú pero ¿cómo puedes pagar tú? No quiero, ya no sé, con eso es cobranza extrajudicial, pues hay casos de casos. Pero eso parte de la buena comunicación que debe existir, tanto entre la Junta de Condominio, comunidad de copropietarios y el administrador. Chicas, recomendaciones para una buena relación. Y cuando hablamos de las recomendaciones para una buena relación, que viene muy casado con lo que estamos conversando ahorita, no solamente entre vecinos, entre administrador y los vecinos, entre los propios vecinos, entre la Junta de Condominio, hasta la parte de conserjería. Recomendaciones para este tipo de relaciones. En todas relaciones humanas se basa el tema de la confianza. Y tú generas confianza en la medida que tú cumples, ¿verdad?, los compromisos, cumples tus responsabilidades, ¿verdad? Cuando una gestión, una administradora, una junta de condominio hacen su trabajo acorde a lo que establece la ley, a lo que establece el documento de condominio, tú ves que realmente hay una mejora en la calidad de vida, porque hay una compensación entre lo que tú aportas y cómo ha mejorado. Ya el inmueble no se fue a ruina, se ha mantenido, ha mejorado, hay inversión. O sea, eso contribuye, ¿verdad? Estamos contentos con la gestión. Hay gente que hace muchas cosas buenas, pero ni siquiera los comunica. Entonces, todo lo que usted haga, usted tiene que comunicar, la fotografía, video, que la gente vea efectivamente que las cosas se están haciendo, hay un cumplimiento de las normas. Si usted tiene un problema, ha tenido un tema de morosidad, ¿verdad?, usted debe comunicarle todas las gestiones que se están haciendo. Por ejemplo, todo llévelo a aprobación. En la mayoría de los casos hay cosas que se pueden hacer, pero en la medida de lo posible trate siempre de consultar y buscarla. No imponer las no cosas. de imponer, de siempre una comunicación con los propietarios. No sé si quieres agregar algo. Sí, a la gente le gusta que le expliquen qué se hizo, pero también con cifras. Entonces, y además de que es un requisito que nos exige la ley, de que usted debe rendir cuentas. Entonces, la palabra rendición de cuentas es muy importante dentro de los condominios. Y si usted puede hacer esa rendición de cuentas en un tiempo corto, pues muchísimo mejor. Si lo puede hacer incluso mensualmente, que la gente vea, bueno, tenemos aquí los estados de cuenta, tenemos aquí qué se hizo, tenemos una fotografía, nos han rendido cuenta de cada centavo, de cada bolívar que yo pagué en el condominio. Entonces la gente se va a sentir contenta. No basta solo la buena voluntad. Y evitar que te los pidan, porque, oye, pero eso fue cuánto, y eso fue, no, ya va. Yo asumí la responsabilidad de ser el administrador sin que a mí me pidan las cosas y no dependa de que si tú estás moroso no te rindo cuenta, porque yo creo que al 100% debemos rendirle cuenta. Entonces, debes colocarlo en tu cartelera, debe ser transparente, debe ser puntual tu rendición de cuentas, sin que no es que están diciendo o no, por eso es que yo voy a rendir cuentas. No, señor. Es que justamente las buenas relaciones parten de que nosotros nos adelantemos, hagamos nuestro trabajo,
pongamos nuestros balances en las carteleras y de esa manera pues las personas van viendo que hay una buena gestión, que hay buena comunicación con el administrador, ya sea con el condominio o con quien lleve en este momento, en esa instancia, la batuta, pero siempre es importante pues es no tener que solicitar las cosas, sino que el administrador que tomó la batuta de esto, la responsabilidad, lo haga de manera transparente y espontánea. Pudiéramos cerrar, no basta solo con buena voluntad, porque yo creo que en la Junta de Condominio el que asume la responsabilidad de lanzarse para presidente, para tesorero, para secretario, tiene que ser una gente que tiene una buena voluntad, sí, porque no es fácil trabajar con tus vecinos, o sea, no es fácil trabajar en ese entorno, no es fácil los problemas a los que la gente se enfrenta a diario. Entonces, pero no basta solo la buena voluntad, tiene que haber, el que asume esa responsabilidad tiene que prepararse, tiene que formarse, tiene que hacerse de buenos equipos, usted tiene que tener su asesor legal, usted tiene que tener su administrador, su contador, usted tiene que formarse en el área, por eso es que los programas de formación, las ofertas académicas son necesarias y tiene que haber una inversión en formación, porque después que usted se mete en eso y se mete en un problema legal, porque a lo mejor tiene un problema laboral, ¿sí? Con el señor, el conserje, me explico, con el tema del Oximá, con el tema del asunto, o sea no, con el tema de las mascotas, porque no es nada más la ley de propiedad horizontal, es todo un conjunto, un cuerpo de leyes que te afectan y que tú tienes que estar consciente, ¿no? Tú tienes que hacer declaratorias de impuestos sobre la renta, así tú no generes informativa. Entonces hay un conjunto de normas que el que asume esa responsabilidad tiene que estar consciente que, yo no sabía, no, porque el desconocimiento de la ley no te exime tu cumplimiento. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo en formación y eso es, la mejor apuesta que tenemos es la capacitación y la formación permanente en nuestro país, en el talento humano de nuestro país. Qué interesante. Sé que todos estamos aquí atentos a tanta información, pero se nos agota el tiempo. Los lives realmente tienen un tiempo corto y yo sé que hoy domingo también ustedes quieren descansar, igual que mis bellas invitadas. Pero les tengo la buena noticia, esto se va a ampliar. ¿Y dónde se va a ampliar? En un próximo taller y por supuesto en el próximo diplomado de la Asociación de Corredores. El diplomado debe venir, todavía no tiene una fecha específica, en donde les recuerdo está avalado por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ¿verdad? Entonces es muy importante que estén muy atentos porque próximamente tendremos el diplomado donde estas bellezas van a estar dando este tema tan importante. Pero como no queremos esperar, el próximo 8 de octubre ya tenemos el taller dedicado a administración y gestión de condominio, ¿correcto? Correcto. Eso va a ser el sábado, 8 de octubre, ya desde ya se pueden inscribir, ya vamos a pasar y estén pendientes de los contactos para que llamen, se inscriban, va a ser día sábado a las 9 de la mañana si Dios quiere, y si quieren lo van a dictar estas chicas bellas. Y no solamente eso, sino que van a poder aclarar todas esas dudas, ampliar de una manera más específica todos estos temas que acabamos de tocar hoy y que usted se quedó con alguna duda. Bueno, en este taller vamos a estar listos para arrancar. Aquellos que queremos ser administradores de condominio, participen. Aquel que está en su comunidad y tiene un enredo y es de la junta de condominio y no sabe qué hacer, participe. O aquel vecino que no participa en la junta de condominio, solamente es propietario, pero que quiere estar claro en cuáles son las normas y las reglas del juego, participe en el taller de administración y gestión de condominio el próximo 8 de octubre, que va a ser, si no me equivoco, Héctor, en el Impulso, a las 9 del sábado, 9 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestras queridas invitadas, de verdad, nos vemos pronto nuevamente, agradecida por estar aquí en este domingo. Y nosotros felices porque nuestra universidad, la UCLA, bueno, nosotros somos UCLA, nos sentimos felices de seguir construyendo un capital social, ¿verdad? Una red de trabajo con la gente de Susumé, ya son una década de trabajo con el área inmobiliaria y seguir apostando. Yo pienso que nosotros seguimos creyendo en el país, apostando a Venezuela y en construir una sociedad cada vez más adaptada a las normas, a los valores, a los principios, generando calidad de vida para todos. Amén, que así sea. Judith, para despedirte, ¿alguna palabra? Darte las gracias por la invitación, de verdad que hemos pasado una mañana muy amena, la hemos disfrutado y bueno, que tus seguidores sigan apostando a ver y a formarse y a tener este tipo de información que es tan importante para todos.
Así mismo es, nosotros nos despedimos, seguimos tomando café, vamos a comer galletitas y bueno, a lo mejor se nos atraviesan unas arepitas por allí también. Feliz domingo, muchas bendiciones, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos ustedes.